Me fui un ratito, pero volví. Nos habíamos quedado en Lucas. Vamos a leer Lucas del 25 al 37 y lo arreglé porque estaba mal el versículo. Y vamos a leer, que es la parábola del buen samaritano. Dice, en esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Me encanta esta historia. Es tan simple y a la vez tan eh, importante. Es como que uno dice, claro, habría que actuar como el último. No sé si siempre actuamos así. Entonces, esto da respuesta a qué es esta pastoral con enfermos y dolientes. Eh, ¿Por qué? Porque es como, bueno, como leemos acá, es dar respuesta a los grandes interrogantes de la vida, como son el sufrimiento y la muerte, a la luz de la muerte y resurrección de Cristo. Y aparte, vemos que Jesús muestra esta acción compasiva, que es interesante pensarlo también acá. Cuando uno va a hacer un acompañamiento de una persona, no lo hace solamente, o no lo debería hacer solamente en cuanto a lo que significa el sufrimiento de lo que está transitando, no sé, por ejemplo, eh, la muerte de un ser querido y a nosotros entonces lo que hacemos es ir a visitarlo a la casa. Y no, quizás esa persona no está pudiendo ir a comprarse la comida. Quizás hay alguien atravesando una depresión y no tiene ganas de levantarse. Y entonces eso implica que uno tenga que involucrarse con un montón de cosas. Que es, qué sé yo, ir a abrirle las cortinas de la casa, no sé, hacerle la cama, prepararle el desayuno. Lo cierto es que implica un montón de cosas, implica tiempo, implica estar. A veces sí se resuelve con un mensaje, a veces sí se resuelve con una visita, pero hay muchas veces en las que hay que hacer como cosas más prácticas, curarle las heridas, delegar a otros el cuidado. Eh, la pastoral con enfermos y dolientes es la presencia y acción en el nombre de Jesús de un ministerio de relación de ayuda. Ese ministerio tiene que ser específico, tiene que tener entusiasmo, tiene que ser encarnado, es decir, sentirlo en serio, capacitado, o sea, no es ir por ir, sino, bueno, creo que está bueno esto de que podamos capacitarnos, iluminativo, celebrativo, creativo y organizado, es decir, que va cumpliendo metas, ¿sí? Tenga un orden, que tiene como modelo acabado la espiritualidad de nuestro Señor.
muy claro. Los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Lucas 9:2. ¿Y qué es acompañamiento? Hablamos de acompañar, pero ¿qué quiere decir acompañar? Según la Real Academia Española, el acompañamiento es la acción y efecto de acompañar y acompañarse. Gente que va acompañando a alguien. Entonces ustedes van a decir, ajá, ¿y qué es acompañar? Y me pareció súper interesante porque tiene un montón de acepciones. Entonces fíjense en este acompañar, qué tan amplio es y qué tan importante esta semejanza con lo que nosotros estamos trabajando. Es decir, que es una palabra bien, bien específica y bien acertada a lo que deberíamos hacer nosotros con eh, los enfermos y dolientes. Acompañar es estar o ir en compañía de otra u otras personas. Es juntar o agregar algo a otra cosa. Dicho de una cosa, existir junto a otra o simultáneamente con ella. Dicho especialmente de la fortuna, de un estado, de una cualidad o de una pasión. Existir o hallarse en una persona. Participar en los sentimientos de alguien. Entonces, estas acepciones dan lugar a que realmente el acompañar es estar como en sintonía, en relación, en compromiso, en compasión, en sintonía con el otro, ¿no? Es súper interesante esto. El acompañamiento se hace presente, o sea, se manifiesta y empieza luego de una noticia. Esa noticia es de enfermedad, de muerte, de dolor, de sufrimiento. El acompañamiento empieza a partir de ahí. Y el acompañamiento pastoral, en conclusión, tiene que ver con ese encuentro fraterno con el prójimo, ¿sí? Ese estar con el otro, estar en sintonía con los sentimientos del otro, con lo que le pasa al otro. En ese encuentro fraterno, la idea es que se pueda manifestar ese amor auténtico de Dios, ¿sí? Entonces, la idea, ¿no? Lo importante es que ese anhelo sea servir, que sea genuino y de preocupación por la persona, porque lo que no es genuino, lo que es por obligación, va a durar como nada, como aire en un canasto, para no decir otra cosa. Permite conocer la realidad del otro, ¿sí? El acompañamiento permite conocer realmente en profundidad lo que está pasando el otro. No solo me siento mal, sino todo esto, ¿no? Qué cosas le están complicando su vida cotidiana, en el trabajo, en sus quehaceres, no sé, en bañarse, en miles de cosas. Se permite ver la realidad de qué pasó con su familia, con sus personas cercanas, con el resto de la iglesia, o con algún club al que la persona vaya, etc. Practicando este encuentro la idea es practicar este encuentro con alegría, con gozo y guiados por el Espíritu Santo. O sea, hacer este servicio con alegría. Y en palabras de Jesús, estuve enfermo y me visitaron. Es decir, que todos somos protagonistas en la pastoral con enfermos y dolientes. Debe ser de toda la iglesia. Pero es cierto que algunos lo van a hacer eh, con mayor soltura que otros. Pero sí es una práctica. Bueno, terminamos esta unidad. Vamos a ver que hay 2 libros con pocas páginas para leer, que uno es La Iglesia como Comunidad Terapéutica, que las páginas van a ser de la 19 a la 42, y también el acompañamiento desde la Pastoral de la Salud, desde la página 17 a la 23. Entonces, acá terminamos la unidad número 1. Y como tenemos tiempo, vamos a ir a la unidad número 2, como les prometí que íbamos a hacer en esta clase. Arrancamos con la unidad número 2, que habla del desarrollo psicosocial de un hombre, de un psicólogo llamado Erik Erikson.
muy acertado el nombre, es como que lo quisieron combinar con el apellido, me encanta. Bueno, ¿quién era este hombre? Era un psicólogo que nació en 1902 y vivió hasta 1994. Es bastante contemporáneo. Como les digo, fue psicólogo que fue un judío nacido en Alemania. Y él migró a Estados Unidos por causa de la Segunda Guerra Mundial. Ahí en Estados Unidos él enseñó en las universidades de Yale, de Harvard, fue como bastante importante su nivel académico. Él estuvo en la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Acuérdense que de Viena era Freud, es decir, que estaba bastante metido en lo que es el psicoanálisis. Incluso él fue paciente, fue psicoanalizado por Anna Freud, que Anna Freud fue hija de Freud, de Sigmund Freud. Entonces, como que fíjense la cercanía que tenía con Freud. Y él se consideró como o sea, fue considerado como un rebelde en su juventud, porque él en esa época, si bien estuvo como muy em, pegado, por decirlo así, o muy empapado del psicoanálisis, fue como desafiante a las posturas del psicoanálisis. Es decir, que tuvo discrepancias con el psicoanálisis y bueno, empezó a plantear su propia postura con respecto a lo que él creía, tomando las bases del psicoanálisis, pero a partir de ahí desarrolló su propia teoría. Y hay algunas características de la teoría de Erikson que son bastante importantes. Hay una teoría psicológica, que es la psicología del desarrollo o la teoría evolutiva, o psicología evolutiva, que tiene bastante preponderancia, es bastante extendida y aceptada, así como el desarrollo psicosocial de Erik Erikson. La teoría de Erik Erikson se llama así, desarrollo psicosocial. Ya la palabra ya nos está diciendo algo, ¿no? ¿Qué planteamientos tenía Erikson? Él hace como cierta crítica a Freud. Freud planteaba las etapas del desarrollo psicosexual, es decir, que se dedicó profundamente a trabajar o a investigar, mejor dicho, las etapas del desarrollo psicosexual, diciendo que todo derivaba de ahí. Y él se profundizó más que nada en explicar estas etapas desde el nacimiento, toda la niñez y adolescencia. Y si bien se habla y la teoría profundiza en cómo es la vida adulta, lo que hace Erikson, aparte de plantear un desarrollo psicosexual, psicosocial, a diferencia del psicosexual de Freud, también profundiza un poco más las etapas desde la niñez, desde el nacimiento, pasando por la adolescencia, la adultez y va hasta la vejez. Es decir, como que amplía un poco más su espectro de trabajar etapas o investigar etapas en toda la vida de la persona. Él tuvo como una nueva reinterpretación de esta fase, ¿no? Sí o sí tiene como modelo a Freud, siguió mucho a Freud y agregó como cosas. No quiere decir que no estaba de acuerdo con la teoría psicosexual, sino como que agregó algo un poco más. Por ejemplo, él agregó una nueva comprensión o enfatizó la comprensión del yo. Él decía que el yo es como una fuerza interna que tiene la capacidad de organizar a la persona. Incluso tiene como la capacidad de reconciliar diferentes fuerzas sintónicas y distónicas de la persona, es decir, las que están como en contraposición. El yo tiene la capacidad de asimilarlas, de reconciliarlas, y también tiene la capacidad de resolver algunas crisis que son derivadas desde la historia de la persona, desde las crisis evolutivas, desde las crisis culturales, desde el contexto genético. El yo tiene la capacidad
de articular todo eso e ir resolviendo todas esas crisis que son derivadas de eso, ¿no? Entonces ahí profundiza un poquito más esa, esa comprensión del yo. Y él propone un concepto de desarrollo de la personalidad, es decir, que la personalidad va a ir en evolución desde la infancia hasta la vejez. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, él va diciendo que, o sea, se centra en la adquisición de la identidad, es decir, que la persona va a ir adquiriendo identidad, va a ir trabajando en su identidad durante toda la vida. Y va a tener que ir superando etapas, ¿sí? Quiere decir que cada una de las etapas, desde la niñez, desde la primera infancia hasta la vejez, va a tener como crisis de desarrollo, la plantea él. Cada etapa tiene su crisis. Entonces, este yo va a tener la capacidad de ir resolviendo estas crisis. Ahora, también puede pasar que la persona no sepa cómo resolver las crisis y es ahí donde aparecen ciertos conflictos. Pero lo ideal está en que la persona pueda ir resolviendo las etapas y a medida que las va resolviendo de manera satisfactoria, va haciendo que cada etapa sea más esperable, más saludable, más normal, entre comillas, y va haciendo que la persona adquiera una identidad sana, que adquiera una personalidad estable, sana. Entonces, como les decía, cada una de esas etapas presenta una crisis de desarrollo y cada crisis tiene como tareas a cumplir, ¿sí? Cada uno, que ya vamos a ver cuáles son esas etapas y en qué se desarrolla, ¿no? Pero cada una de esas etapas va a tener tareas para cumplir y depende de cómo cómo se construyan esas tareas, cómo va resolviendo el conflicto, así, de esa forma, la etapa siguiente puede ser como mejorada o incluso revertida, depende de cómo va resolviendo esas tareas que tiene que hacerlo eh, a medida que va creciendo, a medida que va avanzando. Él se centra en esto de la evolución, ¿sí? Es como que la personalidad va a ir en aumento, va a ir evolucionando. Entonces, al centrarse en lo psicosocial, tiene que ver que gran parte de la personalidad está determinada por la interacción con el medio, con la interacción con los otros. O sea, uno no se construye si no tiene interacción con los otros. Y depende de cómo sea esa interacción, la personalidad va a ser más saludable o menos saludable. Va a tener más crisis resueltas o no. Y así, dependiendo de cómo va atravesando cada etapa, eh, va a ir construyendo mejor sus relaciones, su identidad. Vamos a ver cuáles son las etapas del desarrollo psicosocial que plantea Erikson. Ustedes fíjense que esta unidad es bastante corta, es muy interesante, pero es sencilla de entender.